Bienvenidos al análisis económico de hoy, miércoles 15 de julio, en Geopolítica Diaria. El petróleo vuelve a marcar el pulso de la sesión. El barril de referencia europeo supera esta mañana los $86, encadenando 3 jornadas consecutivas de subidas, después de que Estados Unidos lanzara durante la noche un nuevo y extenso ataque contra instalaciones militares iraníes y reinstaurara el bloqueo naval sobre los puertos de Irán cerca del estrecho de Hormuz. La escalada llega justo cuando los mercados aguardan el dato de precios a la producción de junio en Estados Unidos y la segunda jornada de comparecencia del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos ante el Congreso, dos citas que podrían decidir si la calma inflacionaria de ayer sobrevive al nuevo choque energético de hoy. El crudo Brent cotiza en torno a los $86.44 por barril, con una subida cercana al 2% en la jornada, mientras el West Texas Intermediate ronda los $80.77. La Guardia Revolucionaria Islámica de Irán ha advertido con cerrar otros corredores de exportación energética que, según sus palabras, benefician a Estados Unidos y sus aliados, mientras el presidente estadounidense asegura que las operaciones militares continuarán y que la próxima semana podría atacar centrales eléctricas y puentes iraníes si Teherán no regresa a la mesa de negociación. Washington sostiene que el tráfico por el estrecho sigue con normalidad, mientras Irán ha declarado en varias ocasiones su cierre, una discrepancia que refleja la incertidumbre sobre una ruta que canaliza cerca de una quinta parte del petróleo y el gas licuado que se comercia en el mundo. Según Goldman Sachs, las exportaciones del Golfo, que habían recuperado más del 80% de su nivel previo a la guerra tras el acuerdo de junio, han vuelto a caer por debajo del 50% en la última semana, hasta unos 11 millones de barriles diarios, lo que llevó al banco a advertir que el Brent podría superar los $110 en el último trimestre si esa recuperación sigue estancada. Esa lectura contrasta con la que manejaba hace apenas una semana la Administración de Información Energética de Estados Unidos, que preveía entonces una caída del Brent hacia los $74 en el tercer trimestre, una previsión elaborada antes de reanudarse las hostilidades y hoy ampliamente superada por los acontecimientos. Ese mismo choque energético explica por qué el dato de inflación conocido ayer ya se mira con cautela. El índice de precios al consumo de Estados Unidos cayó 4 décimas en junio respecto a mayo, el mayor descenso mensual desde la primavera de 2020, y la tasa interanual se moderó hasta el 3,5%, muy por debajo del 3,8% que esperaba el mercado. El índice subyacente, que excluye energía y alimentos frescos, se mantuvo sin cambios en el mes y se situó en el 2,6% interanual, también por debajo de lo previsto. La explicación principal fue un desplome del 5,7% en los precios de la energía, con la gasolina cayendo casi un 10%. El propio presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos advirtió que esa mejora no debía interpretarse como una victoria consumada, y los hechos le están dando la razón con rapidez, porque los precios del petróleo y la gasolina que impulsaron el descenso de junio ya se han revertido con fuerza en las últimas 2 semanas, lo que sugiere que la lectura de julio podría mostrar una imagen bien distinta. En Asia, la fotografía resulta igualmente mixta. Los precios al consumidor en China crecieron apenas un 1% interanual en junio, por debajo de lo esperado, mientras los precios a la producción del gigante asiático repuntaron un 4,1% interanual, el mayor avance desde el verano de 2022, impulsados en parte por el encarecimiento de la energía y por la creciente demanda de equipos tecnológicos ligados a la inteligencia artificial. Con ese trasfondo, la atención se traslada de forma casi automática a los bancos centrales, que deben decidir cuánto debe pesar un choque energético puntual en su política monetaria. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos comparece hoy por segundo día consecutivo, esta vez ante el Comité Bancario del Senado, dentro de su testimonio semestral ante el Congreso. Ayer insistió en que el Banco Central no tiene tolerancia alguna hacia una inflación persistentemente elevada y reiteró su compromiso con el objetivo del 2%, evitando de forma deliberada dar cualquier indicación sobre sus próximos pasos. También reafirmó la independencia del Banco Central frente a las presiones políticas para recortar los tipos de interés. El tipo de referencia se mantiene actualmente entre el 3,5 y el 3,75%, y el mercado de futuros asigna en torno a un 65% de probabilidad a una subida en septiembre.
La Reserva Federal de Estados Unidos no está sola en este ejercicio de equilibrio. El Banco Central Europeo elevó en junio su tipo de depósito en 25 puntos básicos hasta el 2,25%, su primera subida desde 2023, mientras el Banco de Japón hizo lo propio con su tipo oficial ese mismo mes. El hecho de que los tres grandes bancos centrales del mundo desarrollado se muevan simultáneamente hacia una postura más restrictiva, en un contexto de choque energético compartido, resulta inusual y subraya hasta qué punto la crisis de Hormuz se ha convertido en una variable global. Esa indefinición deliberada de la Reserva Federal de Estados Unidos tiene su reflejo inmediato en el mercado de bonos, donde el rendimiento del bono a 10 años se sitúa en el 4,61%, el del bono a 2 años en el 4,22%, y el del bono a 30 años en el 5,12%, cerca de sus máximos desde antes de la crisis financiera de 2008. Los rendimientos suben ligeramente hoy de cara al dato de precios a la producción, después de haber caído con fuerza ayer tras conocerse la inflación más suave de lo esperado. Ese tira y afloja en los tipos de interés también condiciona el mercado de divisas. El índice del dólar se mantiene prácticamente plano en torno a los 100,9 puntos, tras haber cedido 4 décimas la sesión anterior, su mayor retroceso en casi 2 semanas. El euro cotiza cerca de $1,14 y la libra esterlina en torno a $1,34, mientras el yen japonés continúa débil, con el dólar cambiándose por algo más de 162 yenes, un nivel que se acerca a la zona que las autoridades japonesas han señalado como sensible a una posible intervención cambiaria. Todo ese equilibrio entre inflación, tipos de interés y geopolítica fue precisamente lo que ayer impulsó a Wall Street al alza. El índice ampliado cerró con una subida del 0,38% hasta los 7.543 puntos, el compuesto tecnológico avanzó un 0,9% hasta rozar los 26.107 puntos, y el índice industrial se anotó un discreto avance del 0,02%. El semiconductor volvió a liderar las ganancias tras el severo castigo sufrido a comienzos de semana por el temor a que las grandes tecnológicas moderaran su gasto en infraestructura de inteligencia artificial, un temor que por ahora los propios resultados empresariales están desmintiendo. Dentro de ese repunte tecnológico, el protagonismo correspondió hoy a ASML, el mayor fabricante mundial de equipos de litografía para semiconductores, que presentó resultados trimestrales muy por encima de lo esperado, con una facturación de 9.330 millones de euros y un beneficio neto de 2.920 millones, ambos superiores a las previsiones de los analistas. La compañía elevó además su previsión de ventas para todo el año, hasta un rango de entre 43.000 y 45.000 millones de euros, muy por encima de la horquilla que manejaba hace apenas unos meses, y anunció que ampliará su capacidad de producción en un 30% en los próximos 2 años. Sus acciones subieron cerca de un 3% en la sesión, aunque la propia empresa reconoce que la incertidumbre regulatoria sobre sus ventas a China sigue pesando como riesgo. En la misma línea de inversión, Intel anunció una inyección de 5.000 millones de euros para ampliar su planta en Irlanda y reforzar la producción de procesadores avanzados para inteligencia artificial y servidores. Ese buen tono tecnológico convive con una temporada de resultados empresariales que ha arrancado con matices. IBM se desplomó más de un 25% ayer tras advertir que sus clientes habían frenado el gasto en software e infraestructura ante crecientes preocupaciones de ciberseguridad en el conjunto de la industria, un aviso que arrastró consigo a otras compañías de software. En el sector financiero, la banca de inversión estadounidense abrió la temporada con cifras sólidas. JP Morgan Chase reportó el beneficio trimestral más alto de su historia, y Morgan Stanley superó ampliamente las previsiones de beneficio e ingresos, con un beneficio por acción de $3,46 frente a los 2,94 que esperaba el mercado. Pese a ello, varias de esas entidades vieron caer sus acciones, en lo que parece responder más a la toma de beneficios que a una lectura negativa de los resultados. En medio de tantas señales cruzadas, el oro ofrece quizá el resumen más fiel del estado de ánimo inversor. El metal cotiza en torno a los $4.035 la onza, con un retroceso cercano al 0,4%, después de haber subido con fuerza la víspera al calor de la sorpresa inflacionaria. Hoy cede parte de esas ganancias porque el repunte del petróleo vuelve a poner en primer plano el riesgo de que la inflación se reactive, un factor que compite con la demanda de refugio que generan los ataques en Hormuz.
La sesión de hoy deja una economía global sostenida en un equilibrio inestable entre una inflación que empezaba a enfriarse y un choque energético que amenaza con revertir esa tendencia en cuestión de semanas. Los mercados no tendrán que esperar mucho para obtener nuevas pistas porque en las próximas horas conocerán el dato de precios a la producción de junio en Estados Unidos, el informe conocido como Libro Beige de la Reserva Federal de Estados Unidos, y la segunda ronda de preguntas al presidente del Banco Central ante el Senado, mientras que mañana llegarán las peticiones semanales de subsidio por desempleo y el indicador manufacturero de la Reserva Federal de Filadelfia, y el viernes se conocerán las expectativas de inflación de los consumidores estadounidenses. Todo ello desemboca en la próxima cita clave, la decisión de tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos prevista para el 29 de julio, una reunión que hace apenas 2 días parecía casi un trámite decidido y que la escalada en el estrecho de Hormuz podría convertir, de aquí a entonces, en la más disputada del año. Gracias por acompañarnos un día más en Geopolítica Diaria. Si este análisis les resulta útil, síganos en el canal, denle a me gusta y compártanlo con quien también necesite entender hacia dónde se mueve la economía global.